pues empezamos. Bueno, a ver, todo el tema de arrays, puntero y tal, iré hablando más de ello más en detalle, poco a poco. Pero si tenéis alguna duda, recomiendo que veáis las clases anteriores y los vídeos anteriores principalmente. Por si acaso, ¿tenéis alguna duda ahora? Antes de empezar la clase de hoy, sobre, no sé, algún tema anterior. Recordad que hablamos también de lo que eran las funciones, lo que eran las funciones lambda, ¿vale? Funciones literalmente que adaptamos para una variable. Y cómo llamar a funciones, tanto que si devuelven valores como si no, los tipos de parámetros que pueden recibir una función, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosillas en general. Que luego será útil para poder crear vuestras propias funciones y con ello pues definir los comportamientos que queráis. Al final las funciones os va a ayudar a agrupar código para no estar repitiendo todo el rato un mismo código. Porque repetir y luego tenéis que hacer un pequeño cambio, os digo de que eso va a suponer que vaya a tener que cambiarlo en todo el código y como se os olvide una parte, pues ya ahí empezáis con los fallos. Y ahí empiezan los bugs. Sí, inMain es una función. Pero es más bien, no sé, todo lo otro, por ejemplo, que se ve ahí de otras funciones que empiezan por void, que tienen su nombre como inicia sesión, sesión iniciada, imprime sesión, son también funciones. inMain es una función que por defecto, ¿vale? Existe en C y C++ para poder ejecutar el código. Es como el punto de entrada que utilizamos, ¿vale? Entonces, inMain es la función del punto de entrada de ejecución. La función que se ejecuta cuando le damos al play al código. Os aviso, inMain devuelve un int, ¿vale? El int es el código de error. Entonces, en inMain, en principio, esto debe devolver un int, ¿vale? Debe devolver un número entero, que es el código de error, como función que devuelve algo. Lo que pasa es que si no ponéis nada, por defecto devolverá 0, ¿vale? 0 es no hay ningún error. Y ahora, el resto de números, cualquiera, significa un código de error. ¿Para qué os sirve eso? Pues os sirve para definir si ha pasado algo en vuestro código, pues poder decir que ha pasado. Por ejemplo, imaginaos que hacéis algo, lo que sea, y dividís entre 0, ¿vale? Resulta que esto es una división entre 0. Pues decir, vale, pues si divido entre 0 voy a devolver, por ejemplo, menos 1. Mi código de error es que si devuelvo menos 1, pues significa que he dividido entre 0, ¿vale? Porque un programa es al final también un código. Y el programa, cuando abrís vuestro programa, lo que está pasando es que se ejecuta la función principal de ejecución del programa. En este caso, yo al compilar el programa que tengo aquí y ejecutarlo, lo que estoy haciendo es llamar a la función main. Y esa función main me devolverá algo. Entonces sabré que el programa es exitoso, la ejecución del programa es exitosa, cuando me devuelva el valor 0. Si me devuelve otra cosa, es que la ejecución del programa no es satisfactoria. Y hay programas en los que no devuelve nada porque se está ejecutando eternamente hasta que cierre el programa. ¿Vale? Entonces, mientras se está ejecutando el programa, en un while, ¿vale? Mientras se está ejecutando el programa, pues se ejecuta todo el código. Entonces, si yo quiero hacer un programa que no se abra, haga algo y se cierre, sino que esté abierto, pues lo que tengo que hacer es un código que aquí haya una variable, una función, lo que sea, que diga sí, bueno, o mientras, ¿vale? Porque es un bucle. Mientras programa abierto
Que esto será una función booleana, por ejemplo, y ¿vale? Una función que devuelve un bool, que significa programa abierto, y que yo internamente gestiono si el programa está abierto o no, ¿vale? Por defecto voy a decir que sí, pero y aquí gestiono yo que el programa está abierto o no, en mi función. Pues mientras el programa esté abierto, aquí hago todo el código, y cuando acabe, if ha pasado algún error, la función ha pasado algún error, lo que hace es que me devuelve true si ha pasado algún error, ¿vale? Por ejemplo. O no, o false. Si no ha pasado ningún error, me devuelve false. Y si ha pasado alguno, me devuelve true. Puedo hacer esto y ya, por ejemplo, aquí devolver el código de error. Pero es mucho más fácil, ¿vale? Para no estar aquí haciendo otra función que es get código, para no estar haciendo aquí dos funciones, voy a simplificar esto. ¿Y cómo lo simplifico? Pues aquí obtiene el código, ¿vale? Código. Get código error, por ejemplo. Y esto devolverá el código de error si ha habido un código de error, ¿vale? Una función que devuelve aquí un número entero, ¿vale? Que es el código de error. Y yo lo que voy a hacer en el main es, cuando acaba la ejecución del código en el bucle, pues voy a devolver el código de error. Si el código de error es 0, no ha habido ningún error. Si es cualquier otra cosa, pues ha habido un error. Pero eso ya lo estoy gestionando obteniendo el error de la función código de error, ¿vale? Y aquí tenéis cómo se haría una ejecución de un programa. Con esto mantendréis vuestro programa abierto hasta que se cierre. Obviamente tenéis que programar estas dos funciones. La he dejado aquí con una plantilla, no están programadas, pero tenéis que programar vuestras propias funciones de cómo consideraríais que el programa está abierto. Entonces imaginaos que vuestro programa lo que hacéis es renderizar una ventana. Pues ahí internamente aquí hacéis todo el código de inicialización programa, ¿vale? Que esto no hace falta que devuelva nada, o sí, o puede, por ejemplo, devolver si ha sido exitoso o no, si ha pasado un error o no, ¿vale? Y aquí hacéis todo el código. Pues nada, aquí inicializa el programa, aquí mantenéis ejecutando el programa y aquí devolvéis si ha pasado un error. Y ya está. Entonces, inicialización del programa, ¿qué debe ocurrir? Pues que al darle doble clic al programa, debo hacer todo lo necesario para comunicarme con la gráfica y con el ordenador y con el sistema operativo para crear una ventana, ¿vale? Tengo que crear una ventana de Windows como esta. Imaginaos que estoy programando el Visual Studio. Literalmente este programa, el Visual Studio, es un programa que ha sido programado, ¿vale? Pues yo estoy programando ese programa. Pues entonces, en la función de inicialización del... Esto de aquí es de otra clase, ¿vale? Lo voy a quitar para no confundir. En la inicialización del programa, yo inicialmente tengo que abrir... Porque esto no... Imagínate, esto no está. El programa este no está y no está abierto. Yo le doy doble clic. ¿Qué debe pasar? Pues todo lo necesario para que en mi pantalla aparezca una ventana que yo pueda agarrar aquí, mover, minimizar, maximizar, cerrar, etcétera, etcétera, ¿vale? Normalmente para hacer ese tipo de cosas utilizaremos lo que se llaman APIs, ¿vale? O lo que se llaman librerías, ¿vale? Eso hablaremos más adelante de ello. Lo que quiero que os quedéis es que yo cuando hago este código es primero inicializo el programa para crear esta ventana y que yo desde esta ventana pueda hacer todo lo que me dé la gana, ¿vale? Que aquí hayan pestañas y cada una de estas pestañas con sus cosas, lo que sea que tenga que tener el programa. Y cuando ya esté inicializado, ahí ya me pongo en bucle mientras el programa está abierto, hago todo el código. Ahora, ¿cómo gestiono yo que el programa está abierto o no? Pues porque en la inicialización yo tengo puesto algo que cuando el usuario le dé clic a un botón que pone una X aquí arriba a la derecha, ¿vale? Yo he creado una cosa que se llama botón
y cuando el usuario pone el ratón encima de ese botón y hace clic izquierdo en ese botón, lo que ocurre es que esta función internamente ya no es true, sino que es false. Y entonces, como es false, el programa cuando se da cuenta en el bucle while de que esto ya no devuelve true, sino que devuelve false, es porque se ha dado la orden de cerrar programa. Entonces el programa no está abierto. Y ahí es cuando termino el código. Como puede ser, por ejemplo, cerrar programa, ¿vale? Esto es ya el último código del programa, todo lo necesario para cerrar el programa, que es otra función. ¿Veis que la función es agrupar código? Y ya aquí voy haciendo todo, ¿vale? Todo lo necesario para cerrar el programa, que es el limpiar la memoria, cerrar quitar la ventana de en medio, hacer todo eso. Y ya después, si ha pasado algún error, get código de error y ya ha acabado mi programa. Ya está. Así es un esqueleto de un programa. Normalmente. ¿Vale? Obviamente hay muchas maneras de hacer un programa y de hacer muchas cosas, pero este es un esqueleto de un programa. Sí, Windows Form al final es como si fuera una especie de API, entre comillas, que os sirve para poder crear vuestros programas usando las propias funciones y clases y cosas que os proporciona Windows Form, ¿vale? Para poder trabajar con las ventanas de Windows, para que no hagáis una ventana custom vuestra, sino que trabajéis directamente con la API de Windows para crear las ventanas como son, ¿vale? Que sean ventanas que siempre arriba a la derecha tenga la X, el cuadrado, el minimizar y siempre funcione de la misma manera, ¿vale? Siempre funcione de la misma forma. Sí, exactamente. Pues eso. Pues vamos a ir ahora con otra cosilla, ¿vale? ¿Vale? Eso ya en cuanto funcione, más o menos he hecho una revisión. Ven las clases anteriores si tenía alguna duda o lo que sea. Clases y estructuras, ¿vale? Esto también es muy importante. Aquí ya empezamos a definir agrupaciones de cosas, ¿vale? Que pueden ser variables, funciones, es decir, cosas que tienen un sentido. Que todo está relacionado, ¿vale? Con esa cosa. Porque yo aquí, imaginaos, tengo estas funciones, pero todas ellas las estoy poniendo aquí sin ninguna organización, todas ahí en el código a pelo, ¿vale? Ahí pum, 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 pum. El código sin ninguna organización. Esto es algo que no está bien, porque no está organizado. ¿Vale? Lo suyo es que organicemos todo y lo agrupemos en algo común. ¿Qué tiene en común inicializar programa, programa abierto, get código error, cerrar programa? Pues tiene en común que todos son funciones de un programa, ¿no? Porque estoy inicializando un programa, estoy comprobando si el programa está abierto, estoy obteniendo el error del programa y estoy cerrando un programa. Todo es de lo mismo, programa. ¿Por qué tienen que estar las funciones separadas? ¿Por qué no pueden estar englobadas en algo que se llama, por ejemplo, clase programa? Y esta clase contiene las funciones del programa, por ejemplo. Ahora, ánimo, no os fijéis aquí, ¿vale? Porque se haría de otra forma la llamada de las funciones. Quiero que os fijéis aquí, ¿vale? Así de fácil se crea una clase, ¿vale? Simplemente ponéis clase, en inglés, que es class, el nombre de la clase y las llaves que, como os he dicho anteriormente, las llaves indican ámbito, ¿vale? Pues el ámbito de la clase, que es, pues, todo el contenido de la clase, que pueden ser las funciones, las variables, todas las cosas que englobe un programa. Es más, ya ni me hace falta aquí especificar inicialización programa, programa abierto. No me hace falta decir programa, porque son las funciones del programa. Entonces, literalmente puedo poner ya nombre inicialización. ¿Que puede llamarse inicialización programa? Sí, no hay ningún problema. El nombre puede ser el nombre que queráis, ¿vale?
la función, las clases, las variables pueden llamarse como os dé la gana. Pero, por simplificación, voy a llamarla pues así porque queda más bonito, ¿vale? Porque es de la clase programa hay una función que es inicialización. Ya está. Así de bonito y así de simple. ¿Vale? Abierto, pues como se puede confundir que la función lo que haga es abrir el programa, pues voy a decirlo, voy a poner por ejemplo, está abierto, y es como una pregunta, por ejemplo. Get código de error, vale, está bien. Y cerrar programa, pues voy a quitar programa, por simplificar, y cerrar. Y ya está, ya veis que esto está más organizado y más limpio. Y pues aquí puedo añadir variables como lo he hecho de siempre, ¿vale? Es decir, por ejemplo, una variable booleana que signifique abierto, por ejemplo, que por defecto está true porque se ha ejecutado el programa, pues vale, por defecto es true. Y cuando yo llamo a la función está abierto, lo que devuelvo es return abierto. Es true cuando está abierto y es false cuando está cerrado. Así como es una variable que puede variar, con modificar el valor de la variable, del valor que se puede modificar, pues me es suficiente para que cuando yo vuelva a preguntar si está abierto, este valor sea correspondiente al valor de la variable en el momento en el que estoy llamándola. Que es true o es false. Si en algún momento decido cerrar. Imaginaos que aquí esta función cuando acabo el bucle no es cerrar el programa, no es cerrar, sino que es, por ejemplo, terminar, ¿vale? Para diferenciar un poco. Terminar es hacer todo el resto de cosas que sean necesarias para que el programa se cierre del todo. Y luego hay una función que, por ejemplo, se llama cerrar, ¿vale? Pero esto porque yo decido llamarlo así, ¿vale? ¿Y qué hace cerrar? Pues si yo en algún momento de todo mi código quiero cerrar el programa, voy a llamar a la función cerrar. ¿Y qué hace cerrar? Pues abierto igual a false. ¿Listo? ¿Y qué hace inicializar? O inicialización voy a llamarla inicializar, por ejemplo, que sea un verbo, ¿vale? Inicializar, ¿vale? Pues ¿qué hace inicializar? Abierto igual a true. Entonces yo tengo mi programita, ¿vale? Que yo el programa yo tengo el programita, yo el programa lo inicializo, le pongo inicializar, lo llamo a función inicializar, está abierto, me pregunto en el bucle, ¿está abierto? Y hago todas las cosas necesarias, y cuando se dé al botón de cerrar en el programa, lo que voy a hacer es llamar a la función cerrar, que lo que hace es poner la variable abierto igual a false, y cuando vuelva a preguntar si está abierto, la variable abierto ya es false, entonces no está abierto. Así de fácil. Obviamente aquí haría todo el resto de código de abrir la ventana, abrir ventana. Intentaría definir qué hace esta función. Por ejemplo, ahora mismo no voy a poner a hacer eso, ¿vale? Pero definiría lo que hace. Definiría lo que hace en la función terminar. Definiría más cosas quizá de otras funciones, etcétera, etcétera. Definiría de todo. ¿Vale? Incluso, por ejemplo, podría poner aquí una función que sea ejecutar. Y esta función es la que yo llamaré en el bucle mientras el programa está abierto. Mientras el programa esté abierto, el programa se estará ejecutando. Ya está. Y es básicamente eso, ir definiendo las cosas por lo que son, por las acciones que estoy haciendo con el programa. ¿Vale? Es así de fácil. Entonces, yo tengo una clase, ¿vale? Que es programa, que es el conjunto de variables, funciones, etcétera, que contiene un programa. Pues, ¿cómo la uso? ¿Vale? Porque esto es un esqueleto. Esto ahora mismo no es un programa, es un esqueleto de lo que es un programa. No es un programa concreto. Tengo que crear el programa. ¿Vale? Entonces imaginemos que yo aquí digo programa, ¿vale? Ahora la clase está funcionando como un tipo nuevo. Como es un esqueleto, es un tipo de variable, ¿vale? Entonces yo aquí puedo poner programa P. Como cuando hacía las variables, ¿sabes? Cuando hacía lo de int A. Es lo mismo.
Solo que en este caso, programa es otro tipo nuevo. Las clases son tipos. ¿Vale? Pues int a, ¿qué hacía yo? Pues hacía un igual a lo que sea, ¿vale? Igual a 0, por ejemplo. Pues ¿qué tengo que hacer yo en programa? Pues lo mismo, programa igual a X, ¿vale? A lo que sea. ¿Cómo lo hago? ¿Vale? Pues mira, bastaría con definir esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí es lo que se llama función constructora, ¿vale? Es lo que en las clases y estructuras se utiliza para construir tipos. Es decir, para construir variables y valores de tipos concretos. En este caso, de un programa. Es básicamente poner el nombre de la clase o la estructura y paréntesis. Ya está. Porque estoy llamando a una función que se llama el mismo nombre de la clase. Eso construye al tipo. Por defecto, la clase constructora existe, pero existe como vacía. Existe como que simplemente te crea el tipo y ya. ¿Vale? Te crea la variable. Ya está. Si queréis que cuando cree yo un programa haga algo, para eso tenéis que aquí, en la propia clase, definir la función de constructora. Es decir, ¿cómo se define una función constructora? Recordad que en la función especificáis el tipo que devuelve y el nombre, ¿vale? Pero en este caso, la función constructora no lo que devuelve es la propia clase, ¿vale? En este caso no es necesario y no se debería poner, al menos en la constructora. Luego hay otras funciones que sí, ¿vale? Tipo funciones de copia y demás, ¿vale? Pero eso son otras cosas. Pero en la función constructora no se pone el tipo. Lo que se pone es solamente el nombre y el resto, el paréntesis, la llave, pero el tipo no, ¿vale? Porque lo que va a construir es la propia clase, ¿vale? La propia variable de la clase. Entonces aquí pongo programa, paréntesis y llaves. Ya está, esa es la función constructora. Es lo mismo que una función cualquiera, solo que no se especifica el tipo, se pone el nombre como el nombre de la propia clase y los paréntesis de parámetros, si es que tiene que recibir alguno, ahí ya es al gusto, si queréis que reciba alguno. Y las llaves, pues con el código de lo que debe pasar cuando se crea un nuevo programa. ¿Qué debe pasar? Pues que se debe inicializar. ¿Listo? Entonces, ¿qué se hace al crear el programa? Pues que automáticamente se llama la función inicializar, que es esta función de aquí, que lo que hace es abierto igual a true. Sería lo mismo que si yo pongo aquí abierto igual a true. Pero como veis aquí hay redundancia, estoy repitiendo código. Pues para evitar repetir código, digo, pues lo que hace es inicializar, porque lo que hace, lógicamente, un programa cuando se crea, se inicializa. Pues como es lógico, pues lo voy a añadir. Voy a añadir que haga esa secuencia de código. El de que cuando creo el programa, directamente, automáticamente lo inicializa. Entonces, aquí, ¿vale? Ya con esto estaría para crear la función. ¿Vale? Ya con eso se crearía la clase. Fijaos que me está dando un error. Me dice, no se puede obtener acceso a la función programa, constructora. Porque hay otro concepto en las clases que es importante, que es la accesibilidad de las funciones y variables. ¿Vale? Básicamente, tú en una clase puedes querer que algo sea accesible para todo el mundo, pero otras cosas sean solo accesibles para internamente la propia clase. Imaginaos que tenéis una función que es, por ejemplo, imaginaos que estáis creando una clase que es cuenta de usuario, ¿vale? Una cuenta de usuario. Y la cuenta de usuario tiene el correo, tiene
Bueno, perdón, esto no, ¿vale? Porque es una clase, no es una función. Vale, tenéis el correo, tenéis la contraseña, ¿vale? Tenéis muchas cosas. Todo lo que queráis, ¿vale? La edad, el nombre, todo lo que queráis. Pero claro, ahí tenéis esas dos variables. Y tenéis, por ejemplo, la función getCorreo, ¿vale? Que, por ejemplo, devuelve el correo. La función setCorreo, que recibe un parámetro que es el nuevo correo. Y lo que hace es que el correo actual se sustituye por el nuevo correo. Y tenéis lo mismo para contraseña. ¿Vale? Nueva contraseña. Y contraseña. ¿Vale? Tenéis lo mismo. Tenéis esto. ¿Vale? Cuando se crea, por ejemplo, una cuenta de usuario, normalmente es necesario definir el correo. Nuevo correo. ¿Vale? Definir un nuevo correo y una nueva contraseña. Entonces, aquí está también otro string, perdón. Entonces, inicialmente, cuando creo la cuenta de usuario, defino en su función constructora, pues, los parámetros que recibe, que será el correo del usuario y la contraseña del usuario. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a decir que correo es igual a nuevo correo y contraseña es igual a nueva contraseña. ¿Vale? Así sería. Ahora, imaginaos que yo dejo todo esto que puede hacer de todo el mundo. Pues tranquilamente todo el mundo, personas que por alguna razón tengan la cuenta de usuario a mano. ¿Por qué? Porque tienen su propia cuenta o tienen, por ejemplo, a todos los usuarios. Porque imaginaos que yo no trabajo con cuenta de usuario, trabajo con usuarios. Y los usuarios, ¿vale? Los usuarios tienen muchos datos, pero también tienen correo y contraseña. Por imaginaos que... a ver, ya para empezar no se haría así, ¿vale? La contraseña no se almacena en bruto, se almacena desde una base de datos, se almacena con hash, ¿vale? Se almacena de muchas maneras. Pero imaginaos por un momento, ¿vale? Para que veáis un ejemplo claro de cómo sería lo que estoy diciendo. Y el usuario, yo obtengo los datos porque obtengo, por ejemplo, en VRChat los avatares, ¿vale? Y obtengo a los usuarios que están conectados en el mundo. Entonces un class es una función por separado. A ver, una clase no es una función. Una clase es una aglomeración de funciones y variables y cosas, ¿vale? Es como lo de abajo. Aquí tengo yo, que por cierto no se os olvide el punto y coma, ¿vale? Después de las llaves de la clase. Aquí tengo yo programa. ¿Y qué es programa? Pues es una aglomeración que engloba todas las funciones y todas las variables que impliquen un programa. Inicializar el programa, ejecutar el programa, que si está abierto o no, si cierra el programa, etcétera, etcétera. Y las clases tienen, pues, funciones para construirlas, para crearlas. Que es básicamente una función que no se especifica el tipo de la función y se pone como el nombre de la función el mismo nombre de la clase, el mismo nombre. Y ya el resto es, pues depende de lo que queráis, cómo queráis construir la clase. Si no recibe parámetros y en la llave, o si lo recibe lo que sea, ¿vale? Como por ejemplo este, que sí que recibe parámetros. Y las llaves con el código interno de la función que ejecuta la función al construirse el programa. Pues eso, entonces una clase no es una función, es, como veis, un conjunto de cosas, variables, funciones, incluso las funciones para construir a esa propia clase. Porque si no, ¿cómo crearía una nueva clase? Es decir, no tengo definido cómo crearla.
Por defecto ya se crea vacío, ¿vale? Pero si yo quiero definir el cómo se crea, pues lo suyo es que haya una función que me defina cómo se crea esa clase. Vale. Pues ahí lo tenéis, ¿vale? Entonces, imaginaos por un momento que se pudiera acceder a todo de la clase, ¿vale? Yo puedo acceder desde fuera teniendo teniendo una variable de tipo usuario, porque las clases no son más que el tipo, como un tipo de una entidad, de una variable. Pues yo tengo a esto lo voy a llamar a partir de ahora objetos, ¿vale? Para que quede claro. Yo tengo un objeto, es decir, a las variables del tipo de clase, esas variables le voy a llamar objetos, ¿vale? Pues yo tengo un objeto que es un usuario, imaginaos en VRChat, me obtengo los usuarios de la sala, con sus avatares y sus cosas. Pues como contraseña es algo que está dentro del usuario, yo malintencionadamente, desde mi propio ordenador, en mi propio programa, puedo acceder a la contraseña de ese usuario. ¿Tiene sentido? No. No deberías hacerlo. Es un fallo de seguridad. Y como dije, no se hace así tampoco, no se almacena la contraseña ahí, pero para que lo entendáis, esto es un fallo de seguridad. Para evitar eso es cuando usamos, por ejemplo, estas etiquetas, como puede ser private o public, para definir las cosas que son accesibles desde fuera, y private las cosas que son accesibles solo desde el ámbito de la clase, que recordad que son las llaves de la clase. Hay más etiquetas, ¿vale? Está por ejemplo protected, pero hablaremos de ello en otro momento, ¿vale? Bueno, a ver, por resumir, protected es parecido a private, solo puede acceder desde la propia clase, pero funciona también para clases hijas, ¿vale? Pero eso ya veremos más adelante cuando hable de herencia, ¿vale? Ahora mismo con lo que os tenéis que quedar es con esto, con que el tipo, bueno, que son, lo que tenéis que dar es que esto es una etiqueta que me sirve para indicar si las cosas que vienen a continuación son accesibles solo de forma privada por el ámbito de la clase. Es decir, solo aquí, yo desde fuera, un usuario, no puedo acceder a su correo o su contraseña en bruto. Tendría que sí o sí trabajar con las funciones que me proporciona esto, que son funciones de get correo, funciones de set correo, etcétera, etcétera. Ya que es mediante las funciones por las cuales puedo hacer código para mirar si tienes acceso, si puedes editar la contraseña, si no lo puedes hacer, si puedes editar el correo por alguna razón, si tienes que esperar 2 días para poder volver a editar el correo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Mediante if y cosas que yo puedo poner condicionales aquí, en la propia función de set correo, que así te limito a que puedas modificar el correo las veces que te dé la gana. ¿Vale? Hay más formas de crear seguridad, ¿vale? Pero esa la explicaré más adelante cuando hablemos de forma avanzada en código. Ahora mismo lo que os tenéis que quedar es que, así como primera capa de protección simple, tenéis esto, ¿vale? Bien, pues ¿cuál es el problema que estoy teniendo en programa? Pues que si yo no especifico aquí si es private o public, por defecto, por seguridad máxima, todo lo que yo escriba en una clase es private, ¿vale? Por eso, esto me da el error de que no se puede obtener acceso a la función que construye programa. Porque esta función está en este ámbito, y este ámbito, si yo no especifico si es private o es public en una clase, pues es private, ¿vale? Entonces, como es private, no se puede llamar a nada de aquí desde fuera. Por ejemplo, yo aquí no podría llamar a inicializar, ¿vale? Me daría error, como está pasando ahora. Ahora luego explico cómo se llama, ¿vale? Pero me daría error, como estáis viendo, no se puede obtener acceso. ¿Por qué? Porque es privado. ¿Cómo se soluciona? Pues eso, poniendo esto public, ya está.
todo lo que está por debajo de aquí es público. Si yo en algún momento quiero poner algo en específico privado, por ejemplo inicializar por la razón que sea, puedo poner aquí private. Y entonces public será todo esto hasta aquí y a partir de private será todo esto privado. Si yo quiero volver a poner esto público a partir de esta parte de aquí, pues pongo aquí otra vez public 2 puntos. Entonces, esto de aquí es público, esto de aquí es private y todo lo que quede, hasta que vea alguna etiqueta más, pues será public. Y fijaos que la etiqueta es poner público o private poniendo 2 puntos y a continuación todo el código. Así se hace en C y C++. En otros lenguajes de programación se hacen de otra forma. Ya lo hablaremos cuando entremos, por ejemplo, en C#. Pero en C# se especifica en la propia función el public o private a la izquierda del tipo. ¿De acuerdo? Por eso habréis visto en C# cuando en una función de una clase pone public void y el nombre de la función, paréntesis, tal, porque en C# es en la propia función donde se especifica si es pública o si es privada o si es protected o si es lo que sea, para indicar la seguridad de la función, de si se puede acceder desde fuera o no. En C y C++ se especifica de esta forma. Se especifica aquí 2 puntos y todo lo que esté para abajo es público o es privado o es lo que sea, hasta que encuentre otra etiqueta. Ya hablaremos en otro lenguaje más adelante, ¿vale? Ahora con que os quedéis con esto es suficiente. ¿Vale? Bien. Pues por defecto, lo que normalmente se hace, ¿vale? Por convención, es poner público a las funciones y poner private a las variables. No siempre, obviamente, ¿vale? Habrá funciones que os interese tener private, por la razón que sea. Y habrá variables que os interese tener public, por la razón que sea, ¿vale? Pero por convención se recomienda hacer de esa forma y agrupar, para no estar aquí poniendo private, y luego aquí otro private, y luego aquí otro public, ¿vale? Para no estar haciendo eso, se pone primero aquí arriba todas las cosas private agrupadas con private 2 puntos y aquí todo lo private, y después public 2 puntos y todo lo demás es público. ¿Vale? Así como está más organizado. Que es lo que he hecho aquí arriba. Estas dos cosas, private y lo demás, todo público. Por ejemplo. Get contraseña, por ejemplo, no, quizá en este caso no tiene mucho sentido que sea una función pública, ¿vale? Podría ponérmela aquí, ¿vale? Podría ponérmela en private, por ejemplo. Pero eso ya al gusto. Depende de lo que veáis en el código. Vale. Pues ya está, aquí tenéis, ¿vale? Ahora, una cosilla que voy a decir ahora también. ¿Cuál es la diferencia entre una clase y una estructura? Porque existen clases, existen estructuras, existen más cosas, ¿vale? Pero, para que entendáis, dos cosas principales son clases y estructuras. En C y C++ es casi lo mismo, ¿vale? Depende también del entorno y tal. Porque yo, por ejemplo, quizá en Unreal Engine y tal, no es lo mismo. Porque aprovechan que son parecidos para poder diferenciarlo. Pero en C y C++ base es lo mismo. ¿Vale? En principio. La diferencia está en que clase, si yo no especifico ninguna etiqueta, todo es private. Y struct, por ejemplo, imaginaos que tengo struct usuario 2, ¿vale? Porque no se pueden llamar de la misma forma dos clases y estructuras, ¿vale? Pues, class usuario 1. Pero esto no significa que sea un objeto que sea usuario 1 y otro objeto que sea usuario 2. No, significa que un tipo es usuario 1 y otro tipo es usuario 2. Son dos tipos diferentes. ¿Vale? Es porque yo no puedo hacer esto. Porque si hago esto, no se va a saber diferenciar qué es cada uno. ¿Vale? Pero bueno, si no para el caso concreto, pues lo puedo dejar así para que lo veáis. ¿Vale?
La diferencia entre esto y esto, una clase y una estructura, es que si yo no pongo aquí private o public, si yo no pongo eso aquí dentro, todo lo que yo ponga aquí en la clase es private por defecto y todo lo que yo ponga aquí dentro de la estructura es public por defecto, ¿vale? Es la diferencia principal. Por lo demás, clase y estructura es lo mismo en C, C++. En otros lenguajes hay diferencia. Y en otros entornos hay diferencia. Pero en C, C++ base es lo mismo. ¿Vale? Lo digo desde ya para que quede más o menos claro. Voy a estar trabajando principalmente con clases, pero es lo mismo trabajar con estructura. La diferencia es esa, que si yo no especifico la etiqueta de la seguridad, por defecto es private en clases y por defecto es public en estructuras. ¿Y cómo llamo yo a funciones de una clase o estructura? Simple. Una vez yo creo la clase de esta forma, ¿vale? Y creo un objeto de esa clase, pues con un punto, es decir, vuelvo a poner la variable, en este caso una p, porque la variable se llama p, y con un punto veis que ya me salen todas las funciones, o todas las variables, o todas las cosas que sean accesibles desde el ámbito en el que estoy. Recordad, si estoy en otro ámbito externo al ámbito, ¿vale? Las llaves al ámbito de la clase, solo podré llamar a las cosas que sean public. Si estoy en un ámbito interno, es decir, la llave aquí interno de la propia clase, podré llamar incluso a las cosas privadas, ¿vale? Porque privada es solamente en el ámbito de la clase y public es en cualquier ámbito externo o interno, ¿vale? Entonces, si veis, pongo punto y ya me está diciendo las funciones que puedo llamar. A cerrar, a ejecutar, a está abierto, get código error, inicializar, terminar. Entonces, tan fácil como decir, ¿vale? Creo el programa. Esto ya está inicializando el programa, ¿vale? Ya está llamando a inicializar. Entonces no tengo que llamar inicializar de nuevo. Ya se está haciendo. ¿Qué tengo que hacer? Pues if p punto está abierto. Perdón, if no, while. Porque queremos que esté ejecutando código mientras el programa está abierto, ¿vale? Es un bucle. Mientras, es while en inglés. Mientras p esté abierto, pues p.ejecutar. Y cuando no esté abierto, pues terminar, porque hemos diferenciado entre lo que es cerrar y terminar, porque cerrar es para decir que ya no está abierto. Pues que ya no está abierto, ahora termino el programa y ya está. Aquí tenéis cómo sería el código de un programa normal y corriente. Ahora, ¿cuándo se cierra? Porque esto es un bucle infinito. Se cierra cuando, mientras se ejecuta el programa, en algún momento, if usuario pulsa cerrar, por la razón que sea, pues en ese caso, cerra. Y ya está. ¿Queda más o menos claro? De lo que es una clase, una estructura. Lo mismo que he puesto de este ejemplo os sirve para representar cualquier cosa. Ya veis que he conseguido representar como una entidad, una clase, un programa. Ya veis que también he conseguido representar como una clase un usuario. Y puedo trabajar con él. Puedo crear un nuevo usuario, obtener su correo, modificar... ¿Que quiero que tenga nombre? Pues le pongo aquí string nombre. Y le pongo aquí que el nombre pues se obtiene se pone también en la creación, ¿vale? Pongo aquí nombre. Y nombre, bueno, para diferenciar nombre y nombre, voy a poner aquí nuevo nombre. Nuevo nombre, ¿vale? Para diferenciar simplemente el parámetro de la variable interna. Simplemente eso, ¿vale? Entonces voy a poner nuevo nombre. Y ya está. Y como mucho, como nombre es privado, si quiero acceder a él, pues creo aquí dos funciones. String get nombre, que devuelve el nombre. Y
void setNombre, ¿vale? Que estas funciones se llaman getters y setters, que sirven para obtener y modificar variables internas. Que realmente la podéis llamar como queráis, pero por convención se suelen llamar get y la variable y set y la variable, ¿vale? Por convención. Y setNombre, que se le pasa el nuevo nombre. La variable esta de parámetros se puede llamar como queráis, como si lo ponéis n y ya está, ¿vale? Yo es que le pongo un nuevo nombre para que podáis leerlo fácilmente, pero es lo que queráis, ¿vale? Ya está, ya con esto, pues ya tendría que el usuario también tiene la lógica de su propio nombre, o apellido, o DNI, o lo que sea. Cualquier cosa. Y ya veis que se puede crear lo que queráis. ¿Que queréis crear una clase de animal que defina los animales? Pues podéis crear un tipo que sea, una variable que obtenga el tipo del animal, el nombre del animal, la edad del animal, el género del animal, lo que sea. Depende de cada contexto, pondréis variables específicas para la clase que estéis creando o el objeto que estéis creando y funciones específicas también para lo mismo. O para hacer funciones, o para hacer ejecuciones, o para hacer lo que queráis. Eso ya lo tenéis que definir vosotros como el esqueleto de los objetos que contiene vuestro programa, vuestro código. Por ejemplo, imaginaos que tengo una clase que será para crear árboles, otra clase que será para crear edificios, otra clase que será para crear muebles, otra... cualquier cosa. Simplemente tenéis que saber qué son los parámetros que tiene que tener internamente la clase para poder estar definida. Ya está, es eso. Pues queda claro. ¿Alguna duda o algo? Es relativamente fácil, ¿no? Tipo... porque literalmente acceder a las cosas de una clase, de un objeto, es con un punto, ¿vale? Relativamente fácil. Ya luego hablaremos de punteros, ¿vale? Pero es un punto. Y llamar a las funciones, pues lo mismo. Y crear, pues, una función que es el mismo nombre de la clase. Que luego aquí podemos escribir qué hace esa función, ¿vale? Recordad que no se pone el tipo y se pone el mismo nombre de función que el nombre de la clase, ¿vale? Para definir la función constructora. Y el resto de cosas, de la seguridad, de la accesibilidad, del ámbito de la clase, de las funciones, las variables, etcétera, etcétera. Es lo mismo. Pues listo. Pues nada más. Ya si tenéis alguna duda para la clase siguiente. Pues voy cerrando esto.